A continuación, comunicación y lenguaje, sexto primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Sergio Rodolfo Cuy de León y en esta oportunidad desarrollaré el tema Generación de familias de palabras y campos semánticos del área de comunicación y lenguaje de sexto grado primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la lingüística. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Si en casa tienes gel, lo puedes utilizar como lo vamos a hacer en este momento. En lengua de señas tenemos a Pablo. Hola Pablo, ¿cómo estamos? Recordemos lo que hemos aprendido en clases anteriores. Debemos recordar que los campos semánticos son un conjunto de palabras que se refieren a un tema en común. Quizás la palabra suene muy complicada, pero es más fácil de lo que tú piensas. Decimos, campos semánticos. Es un conjunto, es un grupo de palabras que tienen un tema en común. Vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿A qué campo semántico pertenecen las siguientes palabras? Águila, buitre, colibrí y búho. ¿Será que pertenecen al campo semántico de los peces? ¿Pertenecen al campo semántico de los animales domésticos? ¿Pertenecen al campo semántico de las aves? ¿O pertenecen al campo semántico de los mamíferos? Repetimos, águila, buitre, colibrí y búho. Exactamente, pertenecen al campo semántico de las aves, porque tienen un tema en común. Veamos el siguiente ejemplo. El cisne, un pez, una tortuga y una ardilla. ¿Cuál crees que sea el campo semántico al que pertenecen estas palabras? ¿Será al de deportes? ¿Será al de animales salvajes? ¿Podría ser el de transportes? Muy bien. El campo semántico es animales salvajes. El siguiente ejemplo. Las palabras son fútbol, básquetbol, natación y tenis. ¿Cuál será el campo semántico de estas palabras? Repito, puedes ir anotando en casa y trabajando en tu portafolio de trabajo. Fútbol, básquetbol, natación y tenis. Exactamente, el campo semántico que estamos trabajando son los deportes. Vamos a
hacer un pequeño ejercicio en la pizarra y necesito que me acompañes en casa. En los campos semánticos, las palabras se relacionan por su significado. En este caso vamos a hacer lo contrario. Quiero que me ayudes. Hemos visto palabras y hemos buscado los campos semánticos de esas palabras. Ahora vamos a colocar el campo semántico y tú en casa vas a colocar las palabras que se relacionan con ese campo semántico. Acá en la pizarra tenemos dos campos semánticos. En el primero tenemos frutas y en el segundo tenemos personajes de cuentos. ¿Qué palabras crees que van en este campo semántico? ¿Será que si colocamos repollo, será de este campo semántico? No. Si colocamos papa, ¿será de este campo semántico que se llama frutas? Definitivamente no. Trabajemos en casa. Al campo semántico de frutas coloquémosle 5 palabras que vayan relacionadas con este campo. Muy bien. Excelente. Tenemos el coco. El coco es una fruta, por ende, pertenece a este campo semántico. Tenemos la sandía. Tenemos el banano. Necesito que el ejemplo lo completes en casa con 3 o 4 palabras más que sean del campo semántico de las frutas. Ahora tenemos este campo semántico, personajes de cuentos. ¿Qué personajes de cuentos recuerdas? Caperucita Roja. ¿Es un personaje de cuento? Sí, definitivamente es un personaje de cuento. Entonces sí pertenece a nuestro elemento personajes de cuentos. ¿Qué más personajes de cuentos conoces? Excelente. Los 3 cerditos. Debes de completar en casa con otros 3 o 4 personajes del campo semántico de personajes de cuentos. Es muy importante recordar y resaltar que los campos semánticos son palabras que se relacionan entre sí. Estas palabras tienen una relación y por eso pertenecen a los campos semánticos que hemos trabajado. Vamos a ver este ejemplo. Acá tenemos julio, septiembre, agosto, mayo, octubre, marzo, noviembre, febrero, diciembre, enero y abril. ¿Cuál es el campo semántico de estas palabras? Los días, los meses,
¿Cuál crees que sea? Excelente. El campo semántico de julio, septiembre, mayo, abril y mayo son los meses del año. Gracias a los campos semánticos nosotros podemos trabajar familias de palabras. ¿Pero qué son las familias de palabras? Es un conjunto de palabras que se derivan de una palabra primitiva o inicial. Tenemos los siguientes ejemplos. Panadería, panadero, panecillo. Estas palabras se derivan de una palabra inicial o de una palabra primitiva. Vuelvo. Panadero, panadería, panecillo. ¿Cuál crees que sea la palabra inicial? Exactamente, la palabra inicial es pan. Entonces, esa palabra inicial la llamamos palabra primitiva, porque a raíz de esta palabra surgen más palabras que se derivan de esta. Acá tenemos marinero, marítimo, marea, marejada. Repito, para que vayas tomando nota en casa. Marinero, marítimo, marea, marejada. ¿Cuál será nuestra palabra inicial o primitiva? Tienen en común la palabra mar. Entonces, nuestra palabra primitiva o inicial es la palabra mar. Entonces, la generación de familias de palabras surgen a través de una palabra inicial. Acá tenemos nuestra palabra inicial, que es agua. Y a través de esta palabra primitiva podemos buscar más palabras que se derivan de ella. En este caso puede ser acuático, aguacero, aguaje. También tenemos en este momento este ejemplo que tiene enamorado, amoroso, enamoramiento, que su palabra primitiva o inicial es amor. Entonces, recapitulando, los campos semánticos es un conjunto de palabras que tienen un significado común y que eso nos lleva a generar familias de palabras. ¿Por qué eso es muy importante? Porque a través de los campos semánticos y de las familias de palabras podemos trabajar el siguiente tema, que son los aumentativos y los diminutivos. ¿Qué es un aumentativo o un diminutivo? Describe el tamaño de las cosas. En los aumentativos utilizamos los siguientes términos: ote, ota, otes o otas, que dan un significado de que algo es grande. Y para el diminutivo utilizamos las terminaciones ito, ita, itos, itas. Recordar siempre pues que pueden estar en singular
y en plural. Por ejemplo, tenemos la palabra pelota, ¿sí? Trabajamos ahí en casa, la palabra sería pelota. ¿Cuál sería el aumentativo? Excelente, pelotota. Y el diminutivo sería pelotita. Acá tenemos un ejercicio que vamos a trabajar en casa y que puedes ir tomando nota. Nuestra palabra inicial es pollo. ¿Cuál sería el diminutivo? Si te das cuenta, aquí tenemos ya resaltado que en los diminutivos utilizamos ito y en los aumentativos utilizamos ote. Entonces este sería un pollote y en diminutivo sería un pollito. Siguiente palabra, pelota. Tenemos aquí resaltado ita para el diminutivo, ota para el aumentativo, entonces sería pelo, tota y sería pelo, tita. Tenemos también acá la siguiente palabra que es taza, entonces sería tazota. Tenemos tacita. Siguiente palabra, araña. Aumentativo sería arañota. Tenemos aquí arañita. Siguiente palabra que tenemos es caballo. Caballote y tenemos caballito. Recordar que en los aumentativos y los diminutivos lo que expresamos es el tamaño de las cosas o de los objetos. Ten presente guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprendo en casa. ¿Qué aprendiste en el programa Aprendo en casa? Compártelo con un adulto. Te recordamos, lávate las manos constantemente con agua y jabón. Y recuerda, quédate en casa.